entonces todas arregladas, todo en modo avión para la conferencia. Esa le gustó, ¿no? Amén, mujeres. Vamos a empezar con una oración, amén. Padre Santo, gracias Señor por esta noche, gracias Padre por cada mujer que el Señor trajo acá. Padre Santo, queremos entrar en su presencia, Dios, para escuchar sus palabras, Dios, que tienes para nos enseñar hoy, que tienes para moldear nuestro corazón, Dios. Gracias, Padre, por preocuparse tanto con nosotras, Dios, y nos hacer madurar espiritualmente, nos inspirar fe, nos dar una esperanza en ti, Dios, y ser el mejor consejero, Dios, que podemos tener, Padre. Gracias, Dios, porque yo sé que así como el tema de hoy impactó mi corazón, Dios, va a impactar cada corazón que está acá, Dios, pero por favor, Dios, no deje que esa palabra regrese vacía, Dios. Cámbienos, Señor, nos lleve al arrepentimiento, Dios, nos dé visión, Padre, y decisiones saliendo de aquí. En especial, Dios, te pido por nuestros hermanos que están en Ucrania, Dios. Yo sé, Padre, que ellos hoy no tienen el mismo privilegio, Dios, nuestras hermanas hoy no tienen el mismo privilegio de estar en el servicio de Mujeres Unidas, Padre, pero gracias, Señor, porque tú has cuidado de ellos con su mano poderosa. Gracias, Padre, también por los alimentarlos, Dios, los refugiarlos, Dios. Gracias, Padre, porque tú permites cada cosa buena y mala en nuestra vida, Dios. Pero gracias, Dios, por escuchar nuestras oraciones hacia ellos, Dios, porque tú no has dejado faltar nada, no has dejado de ser fiel a ellos, Dios, mismo que su país, su nación esté en guerra, Dios. Pero utilice, Señor, esa situación para que familiares de ellos se pongan de rodillas delante del Señor, Padre. Que su nación se ponga de rodillas, Dios, y ponga al Señor como Señor de la vida de ellos, Padre. Señor, salve-os, Dios, de todas las armas para que ellos puedan luchar espiritualmente y permanecer unidos hasta el fin. Te oro agradecida, Dios, por el privilegio que tenemos hoy, Dios, de estar unidas acá. En nombre de su Hijo Jesús, yo te entrego ese servicio en sus manos. Guíanos con su Santo Espíritu. Amén. Amén. Amén, mujeres. Qué especial, ¿no? El tema de hoy. Vamos a seguir igual con nuestro libro de Paper Tigers. Sí, ahí vamos conociendo más de nuestros corazones. Yo creo que sí, ¿no? Ha ayudado bastante. Y hoy el tema que vamos a ver es sobre una mujer muy increíble en la Biblia llamada Rebeca. Y vamos a conocer bien su corazón, lo bueno y lo malo, ¿no? Para tener equilibrio, ¿sí? Pero vamos a empezar con lo bueno, ¿amén? Entonces, solo para entender, Abraham, bueno, él tuvo un hijo, Isaac, y él pidió a su siervo, Eliezer, creo que es así en español, para buscar una esposa para su hijo. Y entonces, él fue allá, llevó los camellos, y Dios dio su siervo hacia Rebeca. Cuando encontró Rebeca, Rebeca fue increíble, ¿sí? Rebeca, ¿quién era? Era la nieta de Nahor, que era hermano de Abraham. Y bueno, ella fue la escogida por Dios para ser la esposa de Isaac. Entonces vamos a empezar leyendo en Génesis 24, versículo 57. Génesis 24, versículo 57. ¿Llegaron? Dice así: llamemos a la joven a ver qué piensa ella, respondieron. Así que llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿quieres irte con este hombre, Eliezer? Sí, ella respondió. Hasta ahí. ¿Qué podemos ver acá? Rebeca, para que sepan, ella era una de las mujeres más enérgicas de la Biblia que tú vas a conocer. Ella era súper activa. Wow. Así llegó Eliezer, ella estaba ahí con las tinajas de agua,
alimentou os camellos, ela era super hospitalária, chamou a ele, serviu a ele, deu comida aos camellos e ia para arriba, para abaixo, ela não parava, não? Me encanta, parece algumas pessoas que eu conheço. E então, Caro, não me interessa. E é muito interessante porque sabemos isso. Porque na Bíblia, mais ou menos 7 vezes aparece o verbo ir relacionado a Rebeca. Ela sempre ia, hacía, tomava e tinha muitas responsabilidades. E acá, nessa escritura que vemos, os padres de ella que estão falando e que la perguntam, mira, vamos chamar a la joven e perguntar a ella, será que ella se quer ir com esse homem e casar-se, não? Pero eu quedava pensando, pero não era assim. Imagínate, no Antigo Testamento, eu, mi hija, ¿tú quieres ir con ese señor para casarse? O sea, ¿ellas tenían opción? No tenían mucho. Pero acá en Rebeca sí, los padres dieron opción. Tanto que ellos confiaban en ella, su opinión era valorada por ellos. Tanto que ellos no obligaron. Ellos preguntaron, ¿tú quieres ir? E ella sí. E se foi. Amém. Nunca se sabe, não? Quando aparecer outra oportunidade, então melhor. Pero vemos um detalhe acá de Rebeca, não? Não por sua energia, mas também como ela passava segurança, transmitia confiança a sua família. E já de pronto quero perguntar, não? ¿Qué su carácter transmite a las personas? Quizás a su familia, ¿no? ¿Será que su carácter transmite seguridad, confianza en las personas? ¿Cómo saber, no? Por nuestras responsabilidades. Cuando agarramos una responsabilidad, por mínima que sea, ¿cómo yo la tomo? Yo la hago con todas ganas. Yo doy mi mejor para hacer lo que tengo que hacer. Aquí, bueno, Rebeca, ella cuidaba del ganado. Entonces significa que ella era una mujer fuerte, ¿no? Porque era del campo, tenía que trabajar bajo del sol. Y eso no es fácil, ¿cierto, Julie? Entonces, sí, eso mostraba mucho de su determinación. Entonces, sus decisiones y sus opiniones vão ser valoradas ou não de acordo como tomas suas responsabilidades, como se muestra em seu caráter. E algo que nos pode ajudar a ser como Rebeca, não? Hasta que deu em uma época que não era tão assim favorável para as mulheres, ser valorada e ter uma certa independência de decidir e seus papás apoiarem, não? ¿Sabes? En Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y temblan. Lo que Dios nos quiere llamar acá hoy, mujeres, es que ¿cómo vamos a mostrar seguridad y confianza con nuestro carácter y nuestras responsabilidades? Haciendo lo que sea con fe. Amén. Pero vamos a seguir leyendo en Génesis 25. Génesis 25, versículo 21. Génesis 25, 21. Isaac oró ao Senhor em favor de sua esposa porque era estéril. El Senhor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y él le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas.
Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá a un menor. Bueno, Rebeca se casa con Isaac y ¡pum! Sorpresa, estéril. Pero Isaac, que era un hombre de Dios, él oró por su esposa y Dios mostró tanto amor, tanta abundancia que él no solo contestó dando un hijo, sino mellizos, ¿no? Como Dani y Manu. Nació como 2 en 1. Entonces, desde el vientre, Esaú... Un minuto. Yo sé que estoy con calor, pero hay que aguantarse. Esaú y Jacob empezaron a luchar desde el vientre de su madre. Pero Jacob, él pierde la lucha porque aparentemente Esaú era más fuerte físicamente, ¿sí? Pero, ¿qué podemos ver acá en esta escritura? Rebeca, ella era una mujer espiritual. Porque ¿qué ella fue a hacer? Ella consultó a Dios en un momento difícil. Imagínate el dolor que ella sentía, ¿no? Con todo se revolviendo en su vientre. Y Dios habla con ella. Claro, ella tenía fallas, ¿no? Pero así como nosotras. Pero mira qué especial. Aquí vemos la visión que Dios tiene de las mujeres. Desde siempre Dios quiso tener una relación directa con las mujeres. Rebeca, después de Eva, de Sara, de Agar, ella fue la 4ª mujer que Dios habló directamente en la Biblia. Entonces Dios quiere tener una relación con nosotras. Dios quiere hablar directamente a ti. No de manera así, Dios quiere sanarte. No, Dios quiere dejar claro que Él tiene que sanar en ti. Por eso Él va a hablar una por una, con su tiempo con Dios, con su discipulado, con su estudio bíblico, en una situación de trabajo. ¿Por qué? Porque es para ti. Dios no va a dar como un proverbio chino para que tú salgas de una galleta y como, mira, su suerte. No, Dios tiene algo personal, ¿sí? Planeado para ti. Y así fue en el mes de febrero. Imagínate cuántas buenas noticias tenemos. La salvación de Diana, de María Paula, de María Luisa, sí, de Manu, de Dani. Mira cuántas cosas Dios hace por las mujeres. Porque simplemente tú piensas que solo las mujeres quieren hablar. No, Dios también quiere hablar. Y Él tiene mucho que hablar, ¿cierto? Pero confíe de que Dios, tú no eres igual que las demás. Tú no eres mejor o inferior que las demás. Tú eres especial. Y Dios, así como llamó a esas mujeres que fueron salvas en febrero, Dios nos llamó para ser su tesoro personal. Amén. Pero bueno, ahí empiezan las fallas, ¿no? Todo muy lindo, increíble. Y ahí viene Rebeca con su corazón lindo, maravilloso. ¿Sí? Y vamos a seguir leyendo, ¿no? En Génesis 27. Vamos a llegar allá, vamos a llegar allá. Génesis 27, versículo 1. Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo. Aquí estoy, le contestó Esaú. ¿Cómo te darás cuenta? Yo estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Esaú y Jacob estaban luchando desde el vientre, pero en ese momento Jacob ya había engañado a su hermano y le había quitado la primogenitura con un plato de lentejas. Pero bueno, Esaú va hasta su papá, el papá pide, ¿no? Ese guiso maravilloso. Yo no me imagino. No, mejor pensemos después. Entonces, él llega y como, hijo, tú piensas que va a ser un pedido súper profundo, ¿no? Sus últimas palabras, él pide un guiso. Debería ser increíble, como,
wow, exótico, algo, ¿cómo es? Apoteósico, como dice Joana. No, pero increíble. Entonces, Rebeca estaba escuchando esa conversación. Y ella sabía como, ahora es el momento en que Isaac va a pasar el liderazgo, o sea, el derecho de primogenitura para Esaú. Pero ese no es el plan de Dios, porque Dios me habló algo diferente. Y Isaac, él sí, era viejo, pero él tenía preferencias. Esaú era su hijo favorito porque él era talentoso, cazaba, era fuerte, con pelo, como Tulio, ¿no? ¿Qué hacer, no? Pero Rebeca amaba a su otro hijo, a Jacob. No solo por la promesa, ¿no? Pero él era más tranquilo, quizás él le ayudaba más en la casa, por eso era favorito, ¿no? Las mamás siempre prefieren quien lava la loza, ¿no? Y entonces, aquí cuando leímos, ¿no? Dice que Isaac ya era viejo, él ya no podía ver. Entonces, para Rebeca no era solo algo físico que él no podía ver, pero él no podría ver espiritualmente y tener un buen juicio para juzgar, ¿no? El carácter de su hijo Esaú, que era impulsivo, antojado de sus emociones y sí, talentoso, pero era un desastre, sí, vendió su primogenitura. Isaac no está viendo eso. Entonces, ¿qué ella hace? Brillante idea, voy a hacer la promesa de Dios se cumplir sí o sí, como hacemos nosotras, ¿no? Amén. Ahí ella fue y oró a Dios. No. ¿Qué ella hizo? Ella fue independientemente de Dios y habló con Jacob. ¿Qué ella habló? Versículo 8. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma y así él te dará su bendición antes de morirse. Pero Jacob le dijo a su madre, hay un problema, mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. ¿Lampiño se habla? Nunca escuché. Amén. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo. Y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí, le contestó su madre. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscar esos cabritos. Entonces, ¿qué pasó? Jacob fue, encontró los 2 cabritos, ella preparó el guiso, él fue, engañó a su papá, ¿sí? Se disfrazó de su hermano con los pelos, ¿sí? Isaac pasó la bendición y cuando llegó Esaú ya era demasiado tarde. ¿Qué vimos acá del corazón de Rebeca? Que es lo que vamos a tratar hoy. Ese deseo de controlar el resultado en su vida. Hasta el punto que Rebeca llegó a enseñar a su hijo a engañar a su padre. Él engañó a su padre, su hermano se enteró que, bueno, ya había sido engañado también, pero se enteró, se llenó de odio y quería matarlo. Rebeca tuvo que enviar a él a la casa del hermano Labán, y que después va a engañar a Jacob. Aquí se hace, aquí se paga. Y eso, ¿cuál fue la consecuencia de ese deseo de control desesperado, de que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida? Destruyó la unidad de toda una familia. Eso es lo que nuestra necesidad de controlar las situaciones, pequeñas o grandes, traen como consecuencia. Independencia de Dios desune a una familia entera. Odio, amarguras. ¿Por qué? Porque queremos hacer con nuestras propias fuerzas. ¿En qué áreas de tu vida tú has mantenido control?
No quiere soltar y entregar en las manos de Dios. ¿Qué has buscado determinar que va a suceder? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y si sí, y si no. Para eso somos muy buenos en matemática, ¿no? Calculamos todas las probabilidades. Si sí, si no, entonces yo voy a hacer eso. Y terminamos manipulando muchas veces la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mismo que Dios tenga una promesa para nosotras. ¿Cuál fue el resultado? Sí, Jacob se tornó primogénito. Recibió el liderazgo, todo el derecho de hijo único, sí, pero no de la manera como Dios quería, no en el tiempo correcto. ¿Cómo hubiera sido si, como la primera vez, Rebeca fuera a Dios y tuviera orado? ¿Sí? Si ella hubiera confiado en la soberanía de Dios. ¿Cómo sería la relación de Esaú con su hermano Jacob? ¿Cómo sería la consecuencia de la descendencia de ellos? ¿Habría guerra? ¿Sí? Entonces, nosotros como mujeres podemos influenciar mucho. Sabemos muy bien manipular cada respuesta, cada tiempo. A veces es una expresión. Y ya manipulamos. Y engañamos, ¿sí? Muy bien. Parece que era de familia, ¿no? Porque Rebeca y Labán, lo mismo, ¿no? Engañosos. Y ese es nuestro corazón, un corazón engañoso cuando pensamos que podemos tener control de las situaciones. Así fue Eva. Eva quería total control porque quería ser como Dios. ¿Cómo es su corazón hoy? ¿Tú quieres tener total control de su vida? No, yo tengo que casarme a los 30, si no, no cumplo la meta. Tengo que subir en mi carrera hasta los 35, porque si no, no cumplo la meta. Salir de trabajo, no, pero tengo que conseguir un trabajo así, si no, no cumplo la meta. ¿La meta de quién? ¿Del mundo? ¿O la promesa de Dios? ¿Sabes? Que Dios quiere nos llamar hoy a cambiar en nuestros corazones. De no dejar hacer el mal pensando que por racionalizar la situación o entender una promesa de Dios que es buena, ¿sí? Afectar a quien nosotros más amamos. Sí. Entonces, ¿cómo racionalizamos el pecado? A veces decimos, amén. Como está todo cayendo aos pedazos, ¿sí? Necesitamos ayuda. Necesitamos pedir un consejo, pero por nuestras fuerzas decimos, amén. Es así. Estoy bien, amén. No está bien, está muriendo, necesita ayuda. Pero nuestro deseo de control está afectando a quien más amamos. A veces estamos tan enfocados en nuestras vidas que olvidamos la salvación de nuestra familia, las personas que están en nuestro trabajo, en la universidad, en la calle, sentar ahí, el Uber, no sé. Estamos distraídas. Y es algo pesado. ¿Sí? Pero Dios quiere enseñar a cómo sanar eso, porque eso es una enfermedad a los ojos de Dios, querer tener control, enfermedad. Como una enfermedad que te incapacita de vivir lo que Dios quiere y también de vivir planos más grandes porque no estás rendida. Pero por eso tengo 3 puntos de cómo podemos sanar esa área en nuestro corazón. Amén. Vamos, conmigo, vamos. Amén. La primera cosa, primer punto. Dios siempre es soberano y la Biblia siempre es la verdad. No importa lo que suceda en mi vida. El momento que yo deje de creer en una
otra, o en esas dos primicias, ahí sí yo voy a estar en peligro. ¿Sí? En 2 Timoteo 3, 16 a 17, ¿qué dice? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para, ¿qué? Corregir, instruir. Ajá. ¿Para qué? Para capacitar y ser de Dios a toda buena obra. Mira, ustedes ya tienen el corazón. Ahora es confiar. Entonces Dios, Él sabe hacer las cosas. Dios no necesita aprender de ti en qué tiempo Él tiene que cumplir las cosas en su vida. No es así. Es como, no, Dios, déjame enseñarte. Tú no entiendes aún cómo yo funciono. Qué arrogancia, ¿no? Sí. Y ahí volvimos como Eva, que quería tener control de todo, quería ser como Dios. Y la Biblia es siempre nuestra verdad porque es la autoridad. Si Dios habla que sí, es sí. Si Dios habla que no, no. Y confíe. Amén. Porque es lo mejor para ti. Amén. Y un ejemplo, una hermana que me inspira mucho, que sufrió mucho en la pandemia, fue Aleja Toledo. Yo me acuerdo que empezó la pandemia, ay, gracias. Empezó la pandemia y Aleja, con muchos tiempos de discipulado, yo discipulo a Aleja, ella en lágrimas expresaba su voluntad de estar en Bogotá para estar con las hermanas en los servicios. Y era muy difícil porque antes cuando ella estaba estudiando la Biblia y después ella recibía mucha persecución. Y fueron 7 largos meses en la finca. Todos estábamos a veces reunidos y Aleja en la finca. Y después terminó, como abrió un poco la pandemia, pero aún sí ella no podría estar acá por temas financieros. Y aún sí era una lucha. Pero algo que yo veo que en ese tiempo Dios estaba moldeando en el corazón de Aleja era que Él era soberano. Él iría a dar el tiempo correcto y traerla acá, no era algo imposible. Pero Aleja nunca dejó de creer que la Biblia era la verdad. En ese tiempo, muchas mujeres fueron bautizadas que ella ayudó en los estudios bíblicos, mismo de lejos. Y fue súper fructífera. Pero no solo eso, hoy, en ese mes pasado, febrero, ellas pudieron consolidar la República de las Hermanas. Eso es una oración, mujeres, de 2 años. Pero ella perseveró y no dejó de pensar, wow, Dios es soberano, amén. Algo Dios va a hacer con mi familia. Y no solo las discípulas están viviendo con ellas, pero su hermana Valeria. Y si Dios puso Valeria allá, en medio de tantas mujeres, así, imposible que ella no se torne discípula, ¿no? Amén. Gracias, hermano. Entonces, mujeres, no dejen de pensar como, ¿por qué? Ay, Dios mío, no se despeluquen por eso, no se desesperen. Dios es soberano. Confía, haga lo que te toca y amén. Dios va a cuidar. Pero el segundo punto es un corazón agradecido. En Filipenses 4, na escritura que toda semana vemos, que está allá en el post-it, escrito en la cama, así como Filipenses 4:11. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Jesús es nuestra fortaleza, nuestro todo, viene plenitud, alegría, frutos.
nuestra salvación es todo que tenemos, ¿sí? Mi reto para ustedes hoy es que dejen de luchar en su corazón por qué de las cosas. ¿Para qué? Porque cambiamos el por qué para el para qué y seguimos cuestionando a Dios. Simplemente entréguese, deje fluir, deja a Dios guiar. Y así Él puede sanarte. Hay un estudio que hicieron en la Universidad del Este de Washington de los beneficios de un corazón agradecido. ¿Quieren saber? Sí. Vamos a... Bueno, yo descubrí que estoy mal, pero bueno, tengo que crecer ahí. Dormían más horas cada noche y se sentían más renovados al despertar. ¿Alguien? Más satisfacción con sus vidas en general. Sintió más optimismo sobre la próxima semana. Sentirse más conectado con las otras personas. Esos son los beneficios de un corazón agradecido. Amén. Y en esos estudios dijeron, yo voy a leer acá, que la depresión está inversamente correlacionada con la gratitud. Parece que cuanto más agradecida está una persona, menos deprimida está. Philip Watkins, que é esse psicólogo clínico dessa universidade, ele descobriu que essas pessoas clinicamente deprimidas mostravam um nível de gratidão significantemente menor, como quase 50% menos que em los controles de las personas não deprimidas. Então, Deus não só nos chama a ter um coração agradecido porque sim, pero para nos tratar también, mantener nuestra mente sana. No solo nuestro corazón sano o espiritualmente sanas. Eso es tema de salud. Entonces, cuando viene la decepción, el miedo, el agotamiento, no, wow, qué día pesado, estoy cansado, estoy triste, lloro, tristeza, ansiedad. Eso no es normal. Dios no te creó para sentir esas cosas todo el tiempo. Pero hay una raíz. Y principalmente el deseo de tomar control. Racionalizar el pecado, ser independiente de Dios, te lleva a todos esos síntomas emocionales. Pero cuanto más nos enfocamos en la soberanía de Dios, somos agradecidas, mesmo em situações difíceis, porque passamos por elas toda semana, ¿sí? Nuestros hermanos estão passando por uma situação difícil, de guerra, de escassez, ¿sí? Pero damos mais espaço a Deus para nos sanar e não quedar amargadas por las coisas que não temos, ou las coisas que não sucedem em nossa vida, ou, ai, mi plan, ai, como me siento. Não! Dê esse espaço a Deus. Deus quer fazer por ti. Se eu posso optar a não fazer menos coisas, claro, hágalo. A la orden, vese. Puede hacer, tranquilo. Pero para dejarte agradecida, viviendo en paz, ¿quieres mejor cosa? No. Solo Dios puede nos dejar así. Y mira que en la cita de los casados yo vi eso en el corazón de cada uno de ellos, ¿cierto? Cómo ellos disfrutaban. Y casados pasan por situaciones difíciles, sí. Muchas situaciones difíciles, pelea, discordia, cosas así, pero fue un tiempo tan increíble. Y yo veía en cada una de las parejas un corazón agradecido a Dios por ese momento. Ay, Dios, no importa lo que pasó, pero estamos tan agradecidos por estar unidos, por todos los que pasamos, porque nos ayudó a madurar y llegar hacia acá. Y Elisita y Don Alberto hicieron increíble trabajo. Comimos muy rico. Don Álvaro, que es esposo de Gladys, bailaba muy contento. Él transmitía alegría. ¿Pero por qué? Porque un corazón agradecido es lo que esperamos, ¿sí? Entonces, piensen en las situaciones que tú puedes estar agradecida y no se fijen
en lo que tú no tienes o lo que tú tienes que alcanzar, porque así la vida se queda cansativa, ¿sí? Y el tercer punto es: sométanse a Dios y alégrense. Jesús también luchó para estar rendido a Dios. Esa es mi lucha, sé que puede ser la lucha de ustedes. Jesús tuvo la misma lucha. En Marcos 14, versículo 35, dice: yendo un poco más allá, se prostró en tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y Jesús ora 2 veces más. Todas nosotras mujeres luchamos con el mismo corazón de Rebeca, de ser independientes, querer controlar, hacer las cosas como le parece, porque yo ya pasé por ahí, yo ya viví, yo ya escuché de mi abuela, porque ella hacía así. Pero esa lucha no puede ser con nuestras fuerzas. Dios nos llama hoy para salir de acá rendidas. En Filipenses 4, del 4 al 7, ustedes pueden escribir ahí: alégrense siempre en el Señor. Es un mandamiento, Él no está así: si quieres, alégrese. No, es como alégrese. Ya. Amén. Ponga una sonrisa. Alégrese. Eso, muy bien. Así. Porque a veces toca, ¿no? Y dice: no se inquieten por nada. Es lo que más hacemos, no nos inquietamos, no tenemos problema, no quedamos pensando ahí en la noche, cuando nos acostamos, ¿sí? Damos siempre gracias, normal, nosotras siempre hacemos eso. Además, que su amabilidad sea evidente a todos. A veces llegamos con una cara que parece que vamos a morder la persona, ¿no? Es así, que su amabilidad sea evidente a todos. ¿Cómo estás, hermana? Bien. Y ahí Cristo no viene, que sobrepasa todo el entendimiento que está pasando allá. Viene y cuida de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Entonces, hermanas, sométase a Dios y esté feliz. A veces una cosita que tú no quieres soltar, que está así por un hilo, que tú ya no tienes control, ¿no? Pero Dios deja solo para ver hasta dónde tú vas, ¿no? Como hasta dónde ya aguenta. Dios hace así, ¿no? Con la cosita, pero tú estás así con el hilo. No sé qué, se queda amargada. Pero no suelta, porque es la única cosa que te deja confiada de que puede hacer todo. Entonces Dios quiere nos llamar entonces en esa noche a no actuar y no reaccionar sin consultar las escrituras. Amén. Porque la Biblia es la verdad y Dios es soberano. Dios quiere que tú conozcas la forma de Él de hacer las cosas en su vida. Amén. Orar para entender la situación no es la meta. Es orar para que su corazón esté rendido a Dios. Amén. Dios, Él está en el control. Entonces, sea abierta con Dios. Sea abierta con su amiga que está al lado. Pero confíe. Y el deseo que tú tienes de controlar va a ser uno. Bueno, de tener sus tiempos con Dios, su deseo de controlar su tiempo ahí, si no se va y no vas al trabajo, amén. Deseo de controlar su agenda, ¿no? Para, amén, estar más cerca de Dios. Al fin del día, el importante es no pecar contra Dios, pero sí cuando tú te acercas de Él. Amén. Y para Dios sea la gloria. Amén.